¿Qué tal? Sean muy bienvenidos a este nuevo curso. Este curso se llama Cajero Administrativo Bancario, en el cual vamos a ver todos los aspectos básicos del curso de este oficio de cajero bancario, en el cual al finalizar de realizar los trabajos prácticos que vamos a estar consignando dentro de cada video, vamos a estar entregando un certificado de oficio, sí, oficial. Así que quédense hasta el final. Vamos a estar exponiendo la clase de hoy y al final vamos a estar dando las consignas para poder realizar el trabajo práctico, ¿sí? Bueno, comenzamos. Cajero administrativo bancario. Primero, en esta clase de hoy lo que vamos a dar van a ser los depósitos, préstamos y créditos. Vamos a empezar con una pequeña clasificación de depósitos. Y imagínense que los depósitos se clasifican en depósitos, como ven en pantalla, regulares y depósitos irregulares, ¿sí? Dentro de los depósitos que son regulares pueden existir depósitos cerrados. Después vamos a estar viendo específicamente a qué nos referimos con depósitos cerrados, y depósitos abiertos, que también ahora vamos a estar viendo cómo se administran los depósitos abiertos, que pueden ser a su vez simples y en administración, ¿sí? Y también existen operaciones irregulares que son las denominadas operaciones pasivas. Ahora vamos un poco al detalle. Dentro de los depósitos regulares, que serían estos, en este caso la entidad financiera no puede hacer uso de la cosa depositada. Por lo tanto, en este tipo de depósito configuran operaciones accesorias para el banco, ¿sí? Para el banco existen operaciones accesorias y operaciones principales, ¿sí? Hacer depósitos regulares en el cual el banco no puede utilizar los fondos, ¿sí? Porque por lo general el banco, cuando uno hace un depósito que se denomina depósito irregular, el banco ese dinero que usted deposita lo presta. Usted ya seguramente lo habrá escuchado, o lo utiliza así en la colocación de fondos de inversión. En este caso, en los depósitos regulares, el banco no puede utilizar, se inmoviliza el capital, ¿sí? Por ende, también es una operación accesoria. Y un depósito irregular, aquí es donde la entidad financiera puede hacer uso de la cosa depositada, o sea, del dinero, que por lo general es dinero. Y por lo tanto, en este momento estamos hablando de un depósito de dinero, ¿sí? Y podemos decir que la entidad financiera realiza una captación de recursos en el mercado. Por ende, este tipo de depósito se denomina que es una operación pasiva, ¿sí? Bueno, dentro de lo que son los depósitos irregulares existe también una subclasificación. ¿Qué tipos de depósitos irregulares conocemos? Están los depósitos a la vista, los depósitos de ahorro y los depósitos a plazo, ¿sí? Eh, También existen, digamos, depósitos a la vista, como por ejemplo son los depósitos, los saldos en cuenta corriente, que se instrumentan con cheques, los depósitos de ahorro, como ser las cajas de ahorro, y los depósitos a plazo, como ser los plazos fijos. Esos son los tres productos bancarios utilizados dentro del sistema financiero, ¿sí? Ahora vamos a pasar un poco a lo que son los préstamos, ¿sí? ¿En qué consiste un préstamo bancario? Bueno, un préstamo bancario consiste en una operación en la cual la entidad financiera va a entregar una cantidad de dinero a una persona. Esa persona puede ser física o jurídica, o sea, puede ser una persona humana o puede ser, digamos, una empresa, y esta tendrá la obligación de devolver esta suma de dinero en un periodo determinado de tiempo, ¿sí? Junto a un monto adicional, que ese monto adicional está en concepto de intereses y comisiones bancarias, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los elementos claves en un préstamo bancario?
em, primero, hay 4 elementos claves en un préstamo bancario. Está el prestamista del banco, quien es el que entrega el dinero al cliente. El prestatario, quien es el que recibe el dinero, que es la persona humana o la persona jurídica que realiza, eh, digamos, que solicita en este caso el préstamo. Está el capital, que es la cantidad entregada por el banco al cliente y que éste tendrá que devolver. O sea, por ejemplo, yo como prestatario voy y solicito un crédito de 75.000 pesos, ese es el capital, ¿sí? Y luego el monto que hay que devolver, digamos, va a ser 75.000 pesos, más, por ejemplo, si yo tengo que devolver después al banco 100.000 pesos en un periodo determinado, va a estar dado por el capital, que es 75.000, más 25.000 de intereses, ¿sí? Y aparte también se cobrarán algunas comisiones bancarias, claro. Entonces también está integrado por los intereses, que es el monto que tiene que pagar el cliente como precio por adelantado de los fondos, ¿sí? Se calcula aplicando un porcentaje y este porcentaje se denomina tasa de interés sobre el capital pendiente a devolver, ¿sí? Vamos a seguir. Entonces, ¿cuáles son los elementos del préstamo bancario? Los elementos del préstamo bancario son el costo financiero total, que son la suma de todos los gastos que debe pagar el cliente por la operación, que va a incluir los intereses, como ya les dije, las comisiones y otros gastos. ¿Sí? Esta primera clase es una clase muy introductoria, ¿sí? Después vamos a ver aspectos más específicos al recorrer el curso. Eh, Otro de los elementos claves del préstamo bancario es el plazo, ¿sí? En cuánto plazo nosotros como prestatarios vamos a devolver ese préstamo al prestamista, que es la entidad financiera, ¿sí? Entonces el plazo decimos que es el periodo en el cual que se tiene que devolver el dinero al banco, es el periodo que tiene el cliente para devolver el dinero al banco, y existen dentro del sistema financiero varios varias clases de préstamos y que se clasifican según sus plazos. Pueden ser préstamos a corto plazo, que, que por lo general son préstamos que, que vencen 12 meses posteriores al finalizar el año actual, ¿sí? De mediano plazo, que son, digamos, de entre 3 a 5 años, y existen préstamos de largo plazo que son de 5 años en adelante, ¿sí? Entonces, uno de los elementos claves del préstamo bancario va a ser la cuota, ¿sí? Que son que se va a devengar en periodos mensuales, ¿sí? Cuando digo devengar, significa que el pago va a ser exigible dentro de este periodo mensual, cada 30 días, que va a coincidir con el calendario, ¿sí? Entonces podemos afirmar que la cuota es la cantidad mensual que el cliente paga al banco hasta que devuelve la totalidad de capital recibido más los intereses y demás gastos asociados, ¿sí? En ocasiones el préstamo puede devolverse en un solo pago, pero no es habitual cuando se trata de montos que son muy elevados, ¿sí? ¿Cuáles son los elementos de un préstamo? Existen demás elementos, además del costo financiero, del plazo de la cuota. Existen dos elementos más, que son elementos bastante relevantes dentro de esta operatoria, que es la garantía y el garante. Vamos a ver de qué se trata. Garantía: cualquier bien que el prestatario, que es el cliente, aporta para asegurar el banco la recuperación del dinero prestado. Si por cualquier motivo el cliente no puede devolver el préstamo, el banco utiliza la garantía para cobrar el saldo pendiente del pago. Como por ejemplo, dentro de lo que son los créditos hipotecarios,
la garantía es el inmueble del cliente, ¿sí? Y dentro de lo que son los denominados créditos prendarios o préstamos prendarios, la garantía puede ser, digamos, un bien mueble, más habitual que sea un bien mueble registrable, y es más habitual que se utilicen dentro de los créditos prendarios un rodado, ¿sí? Un automóvil. Bueno, y ahora si el cliente desea obtener un préstamo y no posee ningún inmueble y tampoco posee ningún bien registrable como ser rodados, va a necesitar de un garante, que es una persona que se compromete a devolver el préstamo en caso de que el deudor principal no pueda cumplir con sus pagos, ¿sí? ¿Qué son las amortizaciones de préstamos? ¿Sí? Y este es un tema bastante importante. Existen diferentes tipos de sistemas de amortización en el mercado financiero y que estos te permiten aplicar la amortización sobre un financiamiento solicitado de un banco a un banco público, privado o a una casa de préstamos, ¿sí? La amortización es el método, proceso, sistema o fórmula mediante el cual se abonan las cuotas de un crédito o de un préstamo solicitado. La obligación de la parte solicitante de crédito o préstamo con el banco se va recaudando mes a mes. Dentro de lo que son las amortizaciones existen distintos sistemas, como lo decía acá. El más utilizado puede ser el sistema francés, aunque también existen sistemas alemanes y sistemas también de cuotas fijas, ¿sí? ¿Cuándo se pacta y qué se paga en la amortización? La amortización se pacta en el momento de pagar todos los meses la cuota de crédito o préstamo, en la que se incluye todo lo correspondiente, como por ejemplo son el capital, como ya les dijimos, los intereses, los seguros y otros demás aspectos u otros costos, ¿sí? Como yo les venía comentando anteriormente, los métodos de amortización más utilizados son los siguientes. Existe el sistema francés, el sistema alemán y también el sistema americano, ¿sí? Estos sistemas de amortizaciones ya son eh, calculados directamente a través de software dentro del colegio de ciencias económicas o de las facultades, de las universidades. Existe una materia denominada matemática financiera donde ustedes van a aprender cómo más o menos se puede ir calculando, pero esto ya con el uso de las tecnologías se hace a través de software cibernéticos, ¿sí? Vamos a empezar este temita denominado el crédito. El crédito es toda operación por la cual una entidad financiera se compromete a entregar al prestatario una suma de dinero u otro elemento representativo del mismo, percibiendo a cambio, después de un plazo, una suma más un interés también en dinero, ¿sí? Con diferencia del préstamo, el crédito es el compromiso a entregar el dinero, ¿sí? Existen diferentes tipos de crédito. Dentro de los tipos de crédito está el préstamo, también está el derecho del crédito y también está el crédito eventual o la obligación eventual, ¿sí? ¿Cuáles son los elementos del crédito? El capital o la suma prestada, el plazo, el precio de la operación, es decir, el interés, más las comisiones y más los impuestos, y también la garantía ofrecida, ¿sí? ¿Cómo se clasifican los créditos? Por el plazo se pueden clasificar los créditos en corto, mediano y largo plazo. Habíamos dicho que corto plazo de 1 a 3 años, mediano de 3 a 5 años y largo plazo más de 5 años. Y por la finalidad, como por ejemplo el consumo, para la adquisición de un artículo del hogar, para viajes, para arreglo de viviendas, etcétera, o para la producción, ¿sí? Existen créditos de inversión, esto se le da a las pymes, por ejemplo, o a las empresas, o a las grandes empresas también.
para la explotación, como compra de materias primas y servicios. También existen créditos de transformación, como por ejemplo renovación de bienes de uso, cambiar el auto, por ejemplo, para la empresa, o bienes financieros, o también existen créditos financieros, como por ejemplo tomar un crédito para pagar los impuestos o diferencias transitorias de caja que debe tener la empresa, ¿sí? También existen otros tipos de clasificaciones de créditos según las garantías, corta, mediana o larga, según la actividad beneficiada para el comercio, para el agro, para la industria, para el sector minero, ¿sí? Y según la provisión de fondos, que puede ser real o eventual. Ahora vamos a entrar a uno de los últimos temitas del día de hoy, que es el trámite para las operaciones de crédito, en el cual se pueden distinguir 5 etapas en una operación de crédito. Este punto tratará la generalidad de dichas etapas, variando su contenido en algunos aspectos y de una entidad financiera a otra, y también por la coyuntura económica, ¿sí? Existen 5 etapas. Por ejemplo, la presentación del pedido es cuando el cliente, el prestatario, solicita un crédito, solicita su estado y a partir del cual la entidad financiera inicia la segunda etapa, que es el análisis del pedido, en el cual la entidad financiera va a analizar el estado de crédito del cliente, ¿sí? Una vez que decimos, bueno, este cliente es apto o no es apto, existe la tercera etapa en la cual está la resolución y concertación del crédito, ¿sí? O el rechazo, ¿sí? Y la cuarta etapa es la efectivización del crédito, en el cual la entidad financiera va a ir entregando el monto solicitado por el cliente. Esa sería la cuarta etapa. Y la última etapa sería la cancelación del crédito, que es en la cual el cliente procede a devolver el dinero más los intereses y otros gastos pactados para la operación, ¿sí? Con esto damos por finalizada la clase de hoy, que son, digamos, ya entramos en todos los aspectos básicos. Esta clase fue muy, digamos, concisa, corta, y en la cual vimos cada uno de los aspectos básicos que tienen los depósitos, los préstamos y los créditos. En la clase que viene vamos a ir más a fondo con otras temáticas que tienen que ver con el curso de cajero administrativo bancario, ¿sí? Me despido, mi nombre es Eduardo. Vamos a estar dejando la consigna en el aula virtual con las preguntas a entregar a cursadosdigitales@gmail.com. Somos Cursados Digitales, nos despedimos hasta el próximo video.